Es la misma presentación, pero le hice modificaciones. En primer lugar, estamos revisando los mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, por eso, los mínimos cuadrados ordinarios y lo que sigue después, el adjetivo, en el modelo clásico de regresión lineal, ¿de acuerdo? Es el método de estimación. Qué bueno que llegó. Córrale, señor, córrale. Vamos allí, al lado de Rafa. Entonces, otra vez, estamos revisando los mínimos cuadrados ordinarios. Ya de hecho vimos la solución desde el álgebra lineal, ¿verdad? Nuestro objetivo es cómo estimar los parámetros, ¿verdad? El beta 1, el beta 2, el beta 3, tantos parámetros como variables explicativas. ¿Vamos bien? Ya vamos cargando RAM. Entonces ya sabemos que esto se resuelve, es un problema de álgebra matricial, ¿verdad? Álgebra lineal, x', x inversa, x''y. Fue una aproximación, ¿verdad? Que nos exige que las columnas sean linealmente independientes. ¿Esto cómo se traduce, por ejemplo, en términos del supuesto de ausencia de colinealidad perfecta entre los regresores? Después vimos el enfoque de Venn, de Peter Kennedy, en el que nos pone la variabilidad representada por círculos y cómo lo que hace el método de estimación es extraer la covariabilidad, es decir, la variabilidad compartida entre cada una de las explicativas y la endógena. ¿Vamos bien? Ahora vamos a entrarle a entender los mínimos cuadrados ordinarios desde la estadística pura y dura, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer un ejercicio, pues un experimento estadístico. Entonces, por eso empiezo así. Experimento de Monte Carlo es una técnica de simulación estadística, ¿de acuerdo? Distribución muestral de los estimadores mínimo cuadráticos y pongo valor verdadero 0.5. Yo conozco el valor verdadero, yo lo fijé e hice 5,000 réplicas. Esa es mi población. Entonces aquí se trata de desarrollar intuición estadística. Porque yo estimo, no tengo acceso a la población, sino una muestra de datos. Y después hago un ejercicio en el software, en Evius, y obtengo el valor de mis parámetros estimados, ¿de acuerdo? Pero esto nos puede hacer pensar más las cosas. Lo que estamos haciendo es, tenemos una población, en este caso yo generé la población por esta técnica de simulación. Hice 50,000 poblaciones, ¿de acuerdo? Por decirlo de alguna manera. O creo una población de 50,000 conjuntos de información. Y después, aleatoriamente, escojo una muestra de esa población. Aleatoriamente. Se supone que es una buena muestra, estadísticamente hablando, una muestra aleatoria. De esos 5,000 grupos de información de mi población que yo produje estadísticamente, ahorita lo van a ver cómo, jalo 500 y yo fijé el valor verdadero. Y luego aquí están las frecuencias, el histograma de el parámetro obtenido de esa muestra de 500 conjuntos de información de esa población de 5,000, ¿de acuerdo? Y esa es la moraleja del chiste de Peter Kennedy, hablando de tres econometristas. Uno estima y obtiene un parámetro que está por encima del valor poblacional, uno por debajo del valor poblacional, y el otro dice, ya cenamos pato, porque es la esperanza, el primer supuesto, valor esperado no es el primer supuesto, es la primera propiedad de los estimadores mínimo cuadráticos, la insesgadez. El valor esperado del teta gorro es igual al valor poblacional o verdadero, pero con este histograma lo que estoy mostrando es que igual tu muestra de datos fuiste el tirador número 1 y obtuviste un parámetro que está muy lejos, 0.34 respecto al valor poblacional, pero fuiste con tu amigo, ¿me recuerdas tu nombre por última vez? Sebastián, y él obtuvo un parámetro de 0.68, y claro que Grecia va a decir, ya cenamos pato, sacó promedio.
Entonces, de eso va otra vez. Tenemos que tomarnos las cosas con calma para tratar de entender las cosas bien. Bien es profundamente, ¿verdad? No superficialmente. Entonces, ya vimos todo esto. Les recuerdo que estadísticamente el parámetro estimado, el beta 2, acuérdense que esto es una regresión en la que tengo a mi YT igual a beta 1 más beta 2 XT más UT. El beta 2 gorro no es otra cosa más que la covarianza estandarizada. O sea, el valor de este parámetro, en primer lugar, para que esto sea distinto de cero, sea una covariancia no nula, o sea, esto no sea cero, esta covariancia tiene que ser o un número positivo o un número negativo, ¿de acuerdo? Y mientras más jugosa, relativamente hablando, respecto a la varianza de la XT, más grandote numéricamente va a salir el valor de este beta 2 gorro. ¿Están de acuerdo? O sea, este beta 2 gorro, ¿de qué depende su valor? Pues es una división, la covarianza respecto a la varianza de XT. Pues mientras más grande sea este número respecto a este número, numéricamente el cociente va a ser más grandote, ¿verdad? Entonces de eso depende el valor del beta 2 gorro. Es una manera de entenderlo. Revisamos los supuestos. Revisamos, por ejemplo, cómo se expresan en el Madala. Nos clavamos con cómo tratan terriblemente el tema de la exogenidad. Es algo que vamos a ver después. Dime, Rafael. Profe, tengo una duda. Vas, fuerte. ¿Cuál es la diferencia entre estimar beta 2 con la covarianza sobre la covarianza y con la fórmula de x' inversa x'? Es el mismo número. Es distintas maneras de entender lo que estamos haciendo. O sea, es exactamente el mismo número. ¿Sí? Se puede demostrar que llegamos al mismo resultado. ¿De acuerdo? Y la mejor manera de entenderlo es haciendo este Monte Carlo. Vamos a descubrir por qué. ¿De acuerdo, Rafa? Matemáticamente es x' x inversa x' y. El requisito es que haya independencia lineal, ¿verdad? Y obtenemos los beta gorro. Otra manera de entender, ¿pero qué es esto, Carlos? Son las covarianzas estandarizadas. Pero la mejor manera es haciendo este Monte Carlo, que nos va a ayudar a entender realmente lo que hace mínimos cuadrados ordinarios. Un poquito de paciencia, Rafa, por allá vamos. Entonces, bueno, aquí está para que repasen. Esta es la otra manera en que le entramos, ¿verdad? Viendo a... La formalización está en el libro, de acuerdo, Rafael, y todos, en el de Peter Kennedy, ¿verdad? Y muestra cómo es equivalente. Cómo podemos hablar de los estimadores mínimo cuadráticos como x', x inversa, x' y, o diciendo, este círculo representa la variabilidad de y, t, este círculo la variabilidad de xt, y lo que hace el método de estimación es utilizar esta variabilidad compartida para estimar este estimador, este parámetro, ¿de acuerdo? Ventajas de este enfoque, otra vez, nos recuerda que cuando estamos analizando variables, lo que está en juego, no importa la técnica, la menos sofisticada y la más sofisticada, si estamos analizando variables, lo que estamos analizando es su variabilidad. Y si son muchas variables, sus covariabilidades. ¿De acuerdo? Eso es de la A a la Z. Entonces este enfoque de Peter Kennedy nos permite representar eso, la variabilidad yt menos y barra, xt menos x barra, covariabilidad, variabilidad compartida. Y es la que se utiliza, la que utiliza mínimos cuadrados ordinarios para estimar los beta. ¿De acuerdo? Nos sirve para entender, por ejemplo, ¿qué quiere decir eso de independencia lineal? Pues sí, independencia lineal, que una no es combinación lineal de la otra. ¿Quedó claro? Otra manera de decirlo. Ah, bueno, aquí tengo a una endógena y tengo dos explicativas. Una y otra. Y es el mismo círculo, empalmados.
O sea, tanto una explicativa como la otra explicativa tienen idéntica variabilidad. Eso es dependencia lineal en la jerga del álgebra, ¿de acuerdo? Y por eso no se puede estimar el parámetro. ¿Por qué, Carlos? Porque el método de estimación no va a poder discriminar. Aquí utilizaríamos, si fuera una sola variable, esta covariabilidad para estimar el parámetro en juego, cómo le pega esta variable a esta variable. Pero como aquí hay dos variables en juego que presentan la misma variabilidad, el método de estimación no puede discriminar, imputar a esta variabilidad me sirve para un parámetro y esta variabilidad para otro parámetro. No, en este caso extremo no se puede, no lo discrimina, están empalmados los círculos, ¿de acuerdo? Es una de las muchas ventajas que les voy a explicar mínimos cuadrados ordinarios utilizando estos diagramas de Venn, ¿de acuerdo? Quedamos que todas las probabilidades están condicionadas, demostramos el primer supuesto, sacamos a colación que esta afirmación, valor esperado de los UT es igual a 0. Si todo está condicionado, estamos condicionando este valor esperado, ¿verdad? Aquí simplemente visibilizamos al cuarto supuesto. Esto inmediatamente alude al cuarto supuesto. La covarianza entre XT y UT es igual a 0. ¿De acuerdo? El primer supuesto trae de la mano al cuarto supuesto. Esto lo traje. Es casi la misma presentación, Raúl. Espero que para la siguiente sí revises todo el material previamente a la clase. ¿Me lo prometes? Gracias, conste. Esto es muy interesante porque el método de mínimos cuadrados es increíble. Lo conocemos desde 1800. Y llegaron a esa invención tanto Legendre como Gauss, ¿de acuerdo? Cada uno por su lado, de manera independiente. Pero el dato es eso, desde 1800, ¿de acuerdo? Ya veo que va a venir Spanos. Sí. Este es otro de los grandes econometristas vivos. No sé si lo conocen, el Jeffrey Goodrich. Es un econometrista muy famoso, tiene muchos libros de econometría, es súper sofisticado, pero me encanta este tuitazo que hizo, porque dicen, hay una razón por mi investigación es relativamente no sofisticada. Este es un acto de modestia. A ver, el señor, otra vez, el señor es el econometrista más formalizado que vive actualmente. Ares Spanos es el más brillante por cómo enfoca desde la metodología de las ciencias la econometría, ¿de acuerdo? Pero el más puro y duro matemático estadístico es Goodrich, ¿de acuerdo? Y se atreve a tuitear esto. ¿Por qué mi investigación puede parecer relativamente no sofisticada? Porque aún estoy aprendiendo cosas acerca de los mínimos cuadrados ordinarios. Es decir, Rafa, si ustedes dicen, Carlos, ¿por qué le estás dando tanto a la vuelta al método de estimación? Es que hay que entenderlo bien. Si no, lo van a aplicar, pero no van a saber lo que están haciendo realmente. Y por eso después van a poder decir cualquier tontería como que demostré una teoría con análisis econométrico, no. Encontré evidencia empírica confiable, tampoco. Estimamos elasticidades y propensiones. Es una técnica para medir, pero no para hacer ciencia ni mucho menos. Es para medir, es sacar un metro y más o menos voy a tratar de calcular una propensión, una elasticidad. Medir 1 litro. No estoy haciendo nada de ciencia, ni demostrando teorías o hipótesis teóricas y tampoco construyendo, apilando, obteniendo evidencia empírica favorable a una hipótesis teórica. Tampoco. ¿De acuerdo? Entonces, es buenísimo este tuitazo. A pesar de que lo inventaron Legendre y Gauss a principios de 1800, tenemos que seguirlos estudiando para entenderlos bien. El resto de técnicas, a excepción de una, hay 10, 15 métodos de estimación. Más de 10 son variantes de los mínimos cuadrados ordinarios. Es decir, le hago algo
le quito, le pongo algo a esa x' inversa x' y. Le meto alguna matriz por ahí, algún vector, ¿verdad? Pero es el meollo de la discusión cuando hablamos de métodos de estimación. Vamos, entonces, los mínimos cuadrados estimadores, los estimadores mínimo cuadráticos de los valores poblacionales nos llevan a dos preguntas, ¿verdad? Importantes preguntas. ¿Cuáles son las propiedades de sus estimadores? ¿Y cómo estos estimadores pueden utilizarse para hacer inferencia respecto a alfa y beta? Son equivalentes, digamos. Ya reconocimos que las propiedades de los estimadores mínimo cuadrados son la insesgadez, eficiencia y consistencia. ¿De acuerdo? Vamos a entender esto. Ambas preguntas dependen de la distribución muestral de los estimadores. Es la primera gráfica del histograma que les puse. Ese histograma eran 500 parámetros estimados utilizando mínimos cuadrados ordinarios, que provienen de una distribución muestral, que proviene a su vez de una distribución poblacional. ¿De acuerdo? Entonces, en mi Monte Carlo lo reduje. Típicamente hoy son 50,000 réplicas. Lo hace en 15 minutos el software, pero en una clase no la podemos ocupar. La bajé a 5,000. Esa es mi población, 5,000. De ahí tomo 500 y son los que grafiqué, el histograma. Y lo que hacemos nosotros ni siquiera es tener acceso a la población o tener acceso a 500 muestras. No, tenemos acceso a una muestra de datos. ¿De acuerdo? Y entonces puede ser un valor que se parezca al poblacional, pero uno que está muy lejos en un sentido o en otro. Entonces, otra vez, estimamos utilizando mínimos cuadrados ordinarios. Y para entender esto tenemos que pasar por lo siguiente. Esto depende, la estimación, las propiedades de los estimadores dependen de la distribución muestral de los estimadores, porque mínimos, EViews, SPS, Stata, el software que vayan a utilizar, R, lo que sea, Python, nos da unos estimadores, porque es una muestra de datos. Pero esta es la teoría que nos permite entender bien lo que hicimos y cómo interpretar. Las propiedades dependen de la distribución muestral de los estimadores. Una distribución muestral describe el comportamiento, los numeritos de los estimadores en repetidas aplicaciones de la fórmula de estimación. Fue lo que hice. Yo hice una población, ahorita van a ver qué es eso, de 5,000. Y luego seleccioné 500. Y apliqué a esas 500 muestras OLS, x', x inversa, x', y, 500 veces. Y luego grafiqué, hice el histograma de cómo, de esas 500, de esos 500 gorros. Hice primero 5,000 réplicas y de esas 5,000 tomé 500 réplicas. A esto se refiere con las propiedades de los estimadores dependen de la distribución muestral de los estimadores. Esta distribución nos muestra el comportamiento de los estimadores en réplicas. Es el ejercicio de Monte Carlo. Si nosotros pensamos esto como economistas, nos vamos a topar con pared otra vez, porque bajamos datos del INEGI y estimamos. Hicimos un solo experimento, pero es que este es un experimento, tienes que entender lo que está detrás de ese experimento, una distribución muestral y una distribución poblacional. Y réplicas, haces una y otra vez lo mismo, eso es un experimento. Esta distribución muestral, una muestra dada, nos produce unos estimadores específicos. Otra muestra de la misma población nos produce otros estimadores. Ese es el meollo. Una distribución muestral describe el resultado de esos estimadores sobre una potencialmente infinita muestra conjunto
de muestras. Es econometría, es estadística utilizada por los econometristas. Piensa en todo eso, por favor, ¿de acuerdo? Alondra, qué bueno verte. Los parámetros de interés, sí, los parámetros estimados, esto tiene que ver con los UT gorro, ¿de acuerdo? Es la varianza de los UT. Bueno, aquí simplemente es cómo trata el cuarto supuesto. De nuevo dice que las X son no estocásticas. Fíjense qué curioso. Es un libro que escojo para hablar del método de estimación. Lo dice muy bien en este párrafo. Dicho lo anterior, ya se pone a hablar del cuarto supuesto y sale con esta ocurrencia, ¿verdad? Ese libro, les decía, el Grini es más matemático. Este de Johnson y Dinardo es más, con más estadística, más teoría estadística de fondo, ¿verdad? Dicho lo anterior, no tiene ningún obstáculo para decir esta ocurrencia. Las X son no estadísticas, son no estocásticas. ¡Wow! ¿De acuerdo? Este es el programa, vamos a verlo de nuevo. A ver, este es el Monte Carlo. Es decir, les estoy enseñando también a programar. ¿De acuerdo? Y es un paper publicado. Y claro que cuando uno está en el terreno de publicar programas, una cualidad de un programa es el que tenga menos líneas. ¿De acuerdo? El que corra más rápido. Es otro mundo. De todas maneras, este programa sirve para explorar las propiedades de los estimadores mínimo cuadráticos. Es un ejercicio de Monte Carlo, es una simulación estadística. A ver, hay ciencias experimentales y no experimentales. La economía es una ciencia no experimental. ¿Qué quiere decir eso? En las ciencias experimentales producimos conocimiento haciendo experimentos, sobra decir controlados. Si yo quiero descubrir qué bicho está matando a la hojita de los árboles aquí en Ciudad Universitaria, agarro las hojitas, las limpio bien y replico. Hago el experimento muchas veces controlando todo, la humedad, el calor, la temperatura, que no haya suciedad, yo qué sé. Hago experimentos en las ciencias experimentales y los replico, los hago una y otra, muchas veces. Y ya después de todo esto y de seguir protocolos estrictos en la experimentación, produzco conocimiento. La economía es una ciencia no experimental. Eso lo vamos a hablar después cuando hablemos de los datos, ¿de acuerdo? Pero les cito simplemente ahorita a Premio Nobel, Christopher Sims, 2010, la economía es una ciencia no experimental. Porque hay una escuela horrible de mencionar, la escuela de Chicago, donde estuvo adscrito Milton Friedman, que fue asesor directo de Augusto Pinochet. Es una universidad innombrable. Tienen la idea de que hay behavioral economics y que podemos hacer experimentos. No, eso es neoclásica a la N, ¿de acuerdo? Y pondré mis argumentos cuando hablemos de los datos, o sea, de la naturaleza de los datos en economía. Porque en economía producimos y consumimos datos, pero no son datos experimentales. No son como los de una ciencia en la que se hacen experimentos y entonces ya sé que esta vacuna sirve o no sirve. Nuestros datos son recreaciones, son estimaciones estadísticas, todos tienen gorro, de eso vamos a hablar, los producimos estadísticamente. No existe el árbol del PIB, recreamos a nuestro objeto de estudio. Si fuéramos botánicos, existe un árbol y arranco la hojita y ese es mi objeto de estudio. No existe el árbol del PIB. Los datos son recreaciones, los producimos de cierta manera y los consumimos de cierta manera en economía. Entonces, otra vez, la economía es una ciencia no experimental. En la estadística podemos hacer experimentos. La técnica se llama Monte Carlo, hay otras dos o tres. Bootstrap es la otra favorita, ¿de acuerdo? Y aquí voy a hacer ese experimento para entender de la mejor manera, la manera profunda, las propiedades de los mínimos cuadrados ordinarios. ¿Qué hice? Le digo primero esta comilla, cuando uno programa un espacio, un carácter
puesto donde no debe ir, hace que no corra tu programa. ¿De acuerdo? Entonces, aquí le puse esta comilla indicándole al lenguaje de programación de EBIOS. Esto no es una línea de comandos, sino es un pinche rollito que me estoy aventando. ¿De acuerdo? Crea un Word file muy importante, sin fecha. ¿De qué tamaño? Tamaño de 1 a 50,000. Luego le digo, todo lo que yo te indique lo vas a hacer 50,000 veces. Voy a hacer 50,000 experimentos, ¿de acuerdo? Para generar mi población. Y siempre, desde la réplica 1 hasta las 50,000. Ya que dije eso, le digo, modifícame el sample, la muestra. Ya no es de 1 a 50,000, sino de 1 a 500. Porque 50,000 es mi población, mi distribución poblacional, y mi distribución muestral la voy a tomar de esta muestra de 1 a 500. ¿De acuerdo? Primer paso, genérame una variable que se llama X, pero la va a generar 50,000 veces, 50,000 experimentos, y que es igual, y aquí le estoy echando mano de una función, es como en Excel. En Excel podemos ponerle arroba y estoy llamando a una función ya programada en Excel. ¿De acuerdo? Aquí le estoy diciendo, estas X no son otra cosa más que números aleatorios, bien comportados, media cera, varianza 1. Números aleatorios. De hecho, hoy sabemos que son pseudo aleatorios, ¿de acuerdo? Y luego genérame unas innovaciones, o sea, unos errores o residuales. Y que también son números bien comportados. Una normal, media cero, varianza constante, 1. Y luego le digo, genérame a las Y's, 50,000 Y's, Y, variables endógenas. ¿Y qué son estas? 0.5 de la X más una innovación, más un ruido blanco, se dice también. Fíjense que este paso es clave. Aquí estoy fijando yo el valor poblacional. Es muy curiosa la técnica de Monte Carlo, porque yo fijo, yo hice todo, y luego como que me olvido de lo que hice y veo los resultados. ¿Para qué haces eso, Carlos? Así se aprende. Otra vez, el paper de regresiones espurias de Newell, que después se escaló en los 80 para que inventara la noción de cointegración, el paper del 74 que se llama Regresiones espurias, ahí nos presenta un Monte Carlo. Y saben, sus series tenían, no hizo 50,000, imagínense la potencia informática de aquella época, del 74, si mal no me acuerdo, hizo 100 experimentos, no 50,000, ¿de acuerdo? Mientras más experimentos, más robusto, ¿de acuerdo? Cada experimento en las ciencias experimentales te crea más confianza respecto al resultado que estás obteniendo. Así se hace ciencia en las ciencias experimentales. Entonces, lo estoy haciendo para toda mi población, y yo le estoy diciendo, las endógenas no son otra cosa más que 0.5, yo estoy fijando, ese es el valor verdadero. Si se preguntaban, ¿y cómo es un parámetro verdadero? Este es el parámetro verdadero. Porque yo creé algo que nunca vamos a tener en economía, 50,000 Y's, perdón, 50,000 X explicativas y 50,000 Y's, 50,000 endógenas. Y yo hice, esto se llama proceso generador de información o mecanismo generador de información. Yo creé la endógena diciéndole, es la mitad de las exógenas más un ruido blanco. Y luego le digo, créame una matriz en la que solamente es un vector que se llama resultados. Ahí me vas a depositar lo que sigamos haciendo. Y luego le digo, miren, haz ecuaciones
corre 50,000 regresiones en la que tienes a la Y como endógena y está explicada por una ordenada, una constante y la X. ¿Entienden este paso? Hice 50, voy a hacer, primero generé mis X, después mis UT, estas son mis X, estas son mis UT, y luego generé mi YT y yo fijé el valor, 0.5 de XT más una UT, 50,000, y luego hago una regresión en la que digo, estímame por least square, mínimos cuadrados ordinarios, explícame a la YT por una XT. ¿Qué valor esperamos? Ni siquiera, ¿qué valor esperamos de aquí? 0.5, teóricamente, sí, pero ¿saben? Claro que sí, porque este es el valor verdadero, este es el valor verdadero. Este es el alfa 2, el poblacional, esta es la estimación que voy a obtener. ¿Y qué dirías? Echando mano de la propiedad número 1 de los mínimos cuadrados ordinarios, me dice que el valor esperado de los alfa gorro es igual al parámetro poblacional. El señor lo que hizo fue aplicar la primera propiedad, la más atractiva del método de estimación. Pero ¿sabes? Yo voy a... Mauricio, Sí. yo voy a hacer esto 50,000 veces. 50,000 veces. Voy a hacer equipos de 2 de cazadores 50, y hago 50,000 y los mando a cazar patos y todos van a llegar diciendo ya cenamos pato, Carlos, porque yo obtuve algo que no es 0.5 y yo obtuve algo que no es 0.5, el otro compañero de casa, Alejandro y Sebastián, pero sacaron promedio y dicen, sí, aquí está el pato. Y yo les digo, ¿cuál pato, cabrón? ¿De acuerdo? ¿De eso va esto? Miren, pasen al pizarrón, Alejandro y Sebastián, vénganse para acá. Gracias. De esa población de 50,000, hice una sample distribution, jalé 500. Le dije al software, de esos 50,000, jálame 500, aleatoriamente, ¿de acuerdo? Y la media de esos 500 parámetros estimados sí es muy parecida al valor poblacional. Esta es la media del teta gorro media. Pero miren, es que Alejandro obtuvo un 0.37, no le dio al pato. Vente, Sebastián, preséntate a la cámara. Okay. Sebastián, y Sebastián le dio al mínimo 0.63. ¿Son 0.5? No. ¿Se parecen? Tampoco, ¿verdad? Cualitativamente no es decir que una propensión es 0.5 a 0.63 a 0.37, o una elasticidad es 0.5 a 0.63, 0.37, pero sacan promedio. Todos sacan promedio. Muchas gracias, señores. Y dicen, aquí está el pato, Carlos. Es el mismo chiste de Peter Kennedy. Mandó a 2 econometristas. Uno estimó un valor con la muestra de datos que tienes y otro estimó otro valor con la muestra de datos que tiene, pero por la propiedad de los experimentos cuadrados dijimos, esperamos, Hop, en promedio van a ser 0.5, pero tu ejercicio no fue 0.5, ni el tuyo, ni el de nadie. Esa es la moraleja de esto.
Ya demostramos la insesgadez de los estimadores mínimo cuadráticos. Ya vimos que es x' x inversa x' y, que se utiliza la covariabilidad para estimar esos parámetros. Pero ¿qué de fondo estamos haciendo? Teoría estadística. Partimos de una distribución poblacional, en nuestro caso 50,000. Después yo generé lo que hay ahí, 50,000 X, 50,000 U y 50,000 endógenas, que son 0.5 de la X más el ruido blanco. Y yo lo fijé, 0.5, ese es el valor del parámetro poblacional. Y como que me olvido de esto y le digo, ahora estímame 50,000 regresiones. Y de esas 50,000, sería muy difícil presentar la información, sácame 500 y hazme el histograma de esas 500. ¿Y qué estoy visibilizando aquí? Que sí, esto es normal, asimetría 0, kurtosis 3, Hadke-Vera, luego lo veremos, ¿de acuerdo? Esa es la distribución de los parámetros. En primer lugar, no hay un parámetro. Lo que vamos a hacer después es obtener nada más un juego de parámetros. Pero ¿coinciden con el valor poblacional? No. Es el valor esperado el que coincide. No los tuyos. Es el valor esperado. ¿Me expliqué? Vamos a hacerlo en Evius. ¿Va? Abrí el Evius. Voy a crear primero, como dice, la primera línea, ¿se acuerdan? Que está en verde. Voy a crear un work file. Así, si es Excel es x.terminación.xls. Si es archivo word.doc. En Evius hay distintas terminaciones. La de los documentos de trabajo, archivos de trabajo son work files. Y por eso la terminación es WK1, ¿de acuerdo? Típicamente ustedes van a ponerle periodicidad trimestral porque bajaron datos de las cuentas nacionales, pero aquí no. Aquí le voy a poner que es un progresivo. Desde 1 hasta 50,000. Enter. Y ya me creó el Word file. Y en ese Word file perdón, ahí está. Típicamente el Evius nos crea un Word file, no tiene título, untitled, nos dice su rango y el sample, ¿de acuerdo? Y típicamente nos crea dos cascarones donde va a depositar lo que hagamos de econometría, la constante y los residuales, ¿de acuerdo? A ver, me voy rápido al Excel. Yo también bajé información de cuentas nacionales, que se supone lo que ustedes hicieron. Entonces tengo aquí déjenme checar. A ver, en este file tengo información de México, ¿verdad? Y de Estados Unidos. Ya la puse en el formato conveniente, ¿de acuerdo? Y tengo información desde el 30, no, desde el 29 hasta 2020, ¿va? Voy a crear los cascarones en Evius. Es su curso fast track de esto, no va a haber otro. Si necesitan aprender, checan en YouTube. Esa es la barra de comandos. Arriba le voy a decir, genérame, esa es la instrucción GENR2, genérame espacio el PIB de México y el PIB de Estados Unidos. Ya creé los cascarones. Genérame
data. Luego vamos a utilizar otra sección, data, o sea, simplemente son los dos cascarones. PIB de México, PIB de Estados Unidos. ¿De acuerdo? No hay nada ahí, pero entonces me voy a Excel. ¿Qué estamos haciendo? Aprendiendo a importar datos. ¿Se puede automatizar? Sí, pero mejor a mano una vez. Estoy importando datos. Ya sombreé, le doy Control C, me regreso, ya estoy ahí, Control V. Dos gráficas para asegurarme de que no hubo problema de la importación. Fíjense que a diferencia porque ¿Se importó bien la información, por favor? sí, claro, ahí está. Mira, una diferencia con el Excel es que en Excel son objetos distintos. Aquí los datos y una gráfica. Aquí no. Estos son los datos. Sí, es que saben, por saltarme rápido. Quería ilustrarles una regresión, pero creé un Word file, pues no solo grande, o sea, que no tiene que ver con la periodicidad de esta información. Entonces, rápido, un Word file. ¿Se acuerdan de qué año que era? Anual, de 1929 Del 29 al 2020. al 2020, ¿no? Listo. Sí. Listo, ya está. ¿Vieron? Rápido. Ahora otra vez ahí está la instrucción. Crea los cascarones, ya están ahí. Se guardó en la memoria, le doy Control V. No lo guardó en la memoria. Control C. Control V. Ya están ahí las dos variables, ¿de acuerdo? Lo interesante es eso, que aquí una misma cosa, un mismo objeto se puede ver de muchas maneras. Lo puedo ver como estadísticos descriptivos. Y esos son los datos, ¿eh? En Excel tendremos que generar muchas cosas. En EdViews estoy viendo la misma información con distintos ojos, ¿de acuerdo? Lo voy a ver como gráfica. Y claro que tienen que ser dos gráficas porque tienen distinta unidad de medida. Pesos constantes y millones de dólares constantes, ¿de acuerdo? Pero ahí están las gráficas. Pero también puedo hacer una gráfica contra una scatter plot o cross plot, una gráfica de dispersión, y ustedes ya saben para qué es eso, ¿verdad? Aquí me quedó al revés porque primero puse la de México, me la ponen las X. ¿Por qué al revés? Porque la endógena es la economía mexicana y la exógena es Estados Unidos, ¿verdad? Ahí están ya los datos, ¿de acuerdo? Y acuérdense que no me manejo bien en esta versión, es la primera vez que la estoy utilizando. Pero entonces voy a estimar una regresión. Estimate equation en Quick y le digo el PIB de México lo voy a poner como logaritmo natural. Luego vamos a ver eso, pero es para obtener no una propensión, sino una elasticidad. La elasticidad en juego de México y Estados Unidos. Aquí me faltó cerrar el paréntesis, me va a decir el software lo estás haciendo mal, ¿de acuerdo? Logaritmo del PIB de México es igual, no lo tengo que poner, espacio a C, espacio logaritmo del PIB de Estados Unidos. Y es una elasticidad el parámetro que voy a obtener. Es decir, por cada punto porcentual que crece la economía americana, ¿cuántos puntos porcentuales creció la economía mexicana en ese periodo de tiempo? ¿De acuerdo? Pónganle número, rápido. Desde el 29 hasta el 2020. Por cada punto porcentual que creció la economía mexicana, ¿cuánto creció la economía mexicana? Es una elasticidad. Pónganle número. Muy lentos. 1.29. ¿De acuerdo? Es decir, por cada punto, en este periodo del 29
De 1929 al 2020, 92 datos, información anual, PIB en volumen de ambas economías. Por cada punto porcentual que creció la economía americana, la economía mexicana creció 1.29. Luego vamos a ver su significancia estadística. Esto tiene una super significancia. Con un valor de 2 es suficiente. Obtuvimos una T de 69, claro que sí. O sea, podemos explicar con Telecán o sin Telecán, porque hasta el 94 había Telecán, ¿verdad? Fíjense esto, o sea, estas economías están vinculadas a partir del Telecán, no desde siempre, porque son frontera, ¿de acuerdo? Entonces, desde el 29 para acá, la economía gringa me sirve para explicar la economía mexicana y la necesidad es 1.29. Y ya les decía esto es el coeficiente de determinación que va de 0 a 1 y obtuvimos casi un 1, claro que sí, 0.98. O sea, estamos explicando casi toda la variabilidad de esta variable, el 98% de esta variabilidad. Claro que tenemos problemas con la Dublin-Watson, por ejemplo, la autocorrelación serial de primer orden de orden superior. Tercer supuesto, ¿qué hice? Nada más ilustré que hacer una regresión la hice en 3 minutos porque me tropecé, ¿verdad? O sea, eso lo hace el software, ya lo hace la inteligencia artificial. El valor agregado es la interpretación que hacemos, el entendimiento profundo de lo que hacemos y el uso, la aplicación, ¿de acuerdo? De lo que hagamos. Entonces, regresamos a nuestro experimento de Monte Carlo. Perdón, como es un software que apenas estoy conociendo, déjenme regresarme. Simplemente ilustré. Ustedes ya tienen que empezar a hacer sus regresiones, ¿de acuerdo? Ya se las pedí en Excel, ahora la tienen que hacer en EdUse. Ya saben importar, lo acabamos de hacer. Entonces estoy generando un Word file, pero en este caso de 1 a 50,000. De hecho, 5,000, ¿de acuerdo? Es un Word file, no tiene título. Ahora voy a jalar el programa Open, no es New, Open. Le voy a decir, jálame, y hay muchos objetos, data, como en formato de datos, como programas. Instanciadores de los OLS, es un programa. ¿Vieron la terminación? ¿Sí la vieron? Sí, Carlos, gracias. Entonces aquí está. De hecho, miren, con un programa, con un Word file de 1 a 500, lo voy a hacer. ¿Cómo lo haces, Carlos? Le doy doble clic y le digo, ¿sabes? Un Word file tan grande no lo necesito. De 500. Le voy a cambiar el tamaño, el size, sí, claro, no te preocupes. Otra vez, fíjense, nos quedamos en... Yo generé mi población, 5,000 X, 5,000 ruidos blancos, 5,000 YTs, y fijé el valor poblacional 0.5 de XP, y luego le digo, guárdame los resultados en una matriz, y luego me olvido de esto y digo, ahora córreme 50,000 regresiones. A ver, si me tardé unos minutos correr 50,000 regresiones. Luego vamos a ver a un tontito que se llama Sale Martín, de teorías del crecimiento con pinche de barro, que escribió un paper. Primero dijo, I run 4 million regressions. Y luego publicó uno que nada más dice 2 million regressions. Y lo revisamos en maestría y no reporta nada, ¿verdad? No hay evidencia de que haya corrido 2 millones de regresiones. De hecho, es muy interesante porque el working paper dice, yo solamente corrí 4 millones, y luego en el del American Economic Review dice 2 millones. Pero lo mejor es cuando Henry le contesta con un coautor en un paper y le dice, I just run 1 regression. No se requieren correr millones de regresiones. Eso es no entender la metodología científica, sino hacer un buen ejercicio de lo general a lo particular, sólido estadísticamente hablando. Entonces, miren qué buena exhibida al Sale Martín, amigo del barro. Publicó un working paper
corrí 4 millones de regresiones. Luego la versión en artículo en American Economic Review dice, corrí 2 millones de regresiones. Y luego, y uno lo revisa y trae muy poquitos estadísticos. ¿Cómo resumir tanta información? Uno lo revisa y no hay información. Y lo bonito es que después le escriben, y tomándose el tiempo, fue así, con unas ganas de evidenciar la mala econometría y a estos charlatanes con ideología, al Barro y al Sale Martí, de teoría del crecimiento neoclásica, ¿de acuerdo? Se tomaron el tiempo, dijeron, tal persona, profesora de tal universidad, nos mandó los datos a tal hora, automatizaron todo y en 15 minutos ya tenían el resultado, pero bien hecho, no haciendo minería de datos, no operando como hombre de paja, porque puedes hacer muchas regresiones y nunca vas a aprender si funcionas como hombre de paja. De esas 4 millones o 2 millones, ¿cuál es la buena? Esa es la pregunta científica. Tenías que ser 2 millones, órale. Bueno, pero ¿cuál es la buena? Tampoco. O sea, ¿cuál es el resultado bueno? El que más aproxima los valores verdaderos. No lo pueden contestar. Su metodología, su econometría, que es la que nos enseñan, es para tirarse a la basura. Hay que proceder no de lo particular a lo general, sino de lo general a lo particular. Ya veremos rápido sus papers. Entonces, córreme 50,000 regresiones, me guarda los resultados, el valor del coeficiente relevante, y luego claro que le tengo que decir bórrame, porque si no este Word file se atasca. 50,000 de todo, 50,000 X, 50,000 Y, 50,000 innovaciones, 50,000 regresiones, se atasca cualquier máquina. Bórrame, delete, ¿verdad? Y luego si quieres llévate la matriz que generé a Excel para que los puedas poner más bonitos y te regreses a ellos. Vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el experimento de Monte Carlo. Ese es el programa que vamos a correr, ¿de acuerdo? Toma tiempo. Como se correteara un Rex, ¿va? Abajo nos está marcando, está haciendo 50,000 veces, 5,000 veces todo. Generó 50,000 X, 50,000 innovaciones, errores residuales, 50,000 X, Y, está corriendo 50,000 regresiones, seleccionándome 500 porque el file tiene nada más el tamaño de 500 para que sea nuestra sample distribution. Nuestra población son 50,000, pero como fijé el tamaño del Word file en 500, es mi sample distribution, mi distribución muestral. Ahí hay 500 de las 5,000 Ys, 500 de las 5,000 X, 500 de las 5,000 UTs. Corrió regresiones y me va a guardar en una matriz los coeficientes. Yo fijé el valor poblacional 0.5, pero de eso va el chiste de Peter Kennedy. Tenemos una sola muestra de datos, estimamos y confiamos en la primera propiedad de los estimadores mínimo cuadráticos, su sesgadez. Pero aún confiando en esta primera propiedad, la propiedad nos afirma valor esperado de los UT gorro es igual al valor poblacional. O sea, confiamos en ese valor esperado de esta distribución muestral de los parámetros. ¿De acuerdo? Sí, Carlos, claro. Muy bien. Ahí va. Le debí haber puesto menos. Espérense tantito. Ay, ya. Ay, pensé que se apagó. Piensa en esto, piensa en lo que está haciendo la máquina. ¿Qué procesador tiene su máquina, por ejemplo? Cálmate, me la dio una nada más hace más de 10 años. Ok. Yo ya la actualicé, con mucho orgullo ya se están borrando las teclas. Ya.
Pedí otra y claro que no me dijeron nada. Y les recuerdo que soy profesor titular C tiempo completo definitivo. Tengo la máxima plaza académica en la UNAM. ¿Cómo cree? Pero no me quieren algunas personas. Ya les digo quiénes. Pero entonces le puse esos nuevos discos de estado sólido, corre más velocidad, pero la carcasa me gusta mucho, ya se está borrando. Dígame, Rafa. Entonces, más recapitulando, Sí. Escuchamos todos a Rafa fuerte, por favor, Rafa. le pedí al procesador que sacara las 50.000 regresiones, es decir, bases 50.000. Bueno, creo que dijo que lo cortó al final, ¿no? Sí, pero no son 50.000, son 5.000. Le dije, hazme 5.000 experimentos. ¿Y en qué consiste cada uno de estos 5.000 experimentos? Me generas una X, que es un número normal, bien comportado. Me generas los errores, innovaciones, perturbaciones, errores, que también son unos números aleatorios bien comportados. Me generas las endógenas, que son 0.5, este es el parámetro verdadero, 0.5 de las X más una innovación, ruido blanco se dice. Y me vas a crear una matriz donde vas a poner los que se llaman resultados, muévanle ahí. Y luego me vas a correr 5.000 regresiones. O sea, Y de la X explicando a la Y. 5.000 regresiones, pero nada más me vas a guardar 500 parámetros estimados. ¿De acuerdo? O sea, esta distribución poblacional, me voy a quedar con esa distribución muestral. ¿De qué? De parámetros. Estamos hablando de cómo se distribuyen los parámetros. ¿Cómo es eso, Carlos? Es el chiste de Peter Kennedy. Un cazador obtiene un parámetro, otro cazador obtiene otro parámetro, y la media de esos dos parámetros estimados se espera, por insesgadez, que sea igual a la poblacional. Pero lo que nos muestra ese histograma es que hay valores muy por debajo de ese 0.5, muy por encima del 0.5. ¿Cómo que muy por debajo, por encima? Lo tenemos que expresar como economistas. No es lo mismo tener una apropiación marginal de 0.5 a 0.60 y tantos, 70 y tantos, a 0.30 y tantos, o una elasticidad. Ya estuvo. ¿De acuerdo? Entonces ahorita se tardó 5 minutos. De todas maneras, piensen que la potencia informática de Engel y Newell en el 74 hizo que su Monte Carlo apenas tuviera 100 réplicas. Y con eso construyeron un paper que sacudió el análisis econométrico, fundó el análisis econométrico moderno. ¿De acuerdo? Aquí está la matriz de resultados. Miren, se parecen, sí. Ustedes pueden esperar que tengan la muestra que les dé pero ¿qué tal si su muestra no les da, no genera ese estimador? En todos los numeritos, en todas esas regresiones, se aplicó la misma fórmula, x' inversa, x', y. El punto es que producimos distintos parámetros, ¿por qué? Por la variabilidad natural de los números, de los datos, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se distribuyen, porque ver 500 está difícil, ¿verdad? Por eso mejor le pido miren, el mínimo, máximo 0.69, mínimo 0.34. Déjenme ver el histograma. Ese es el meollo. En promedio, estos 500 parámetros que provienen de una distribución muestral
de una población, de una distribución poblacional. En promedio, sí, su media es 0.5, lo acabamos de ver. Pero cada uno de ustedes en sus regresiones puede obtener desde este valor hasta este valor. ¿De acuerdo? Luego, de hecho, vamos a ver que todavía esto está mucho peor. Todavía no estamos introduciendo temas de regresiones espurias. Todavía esto está mucho peor, en verdad, mucho peor, porque aún que ustedes tengan la suerte, porque el otro gritó, tenemos suerte en el chiste de Kennedy, ¿se acuerdan? Dijo, tuvimos suerte, cenamos pato, ¿verdad? Aunque tengan suerte, esto puede ser una regresión espuria. En el 95% de las ocasiones lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Ahorita estamos entendiendo qué hacen los mínimos cuadrados ordinarios. A ver, esto es estadística. Yo tengo una muestra de una población y le aplico mi fórmula x' inversa x' y. Y se puede demostrar que el valor esperado de los UT gorro es igual al valor poblacional. El valor esperado de los UT gorro, no de mi muestra. Yo estimé y tengo una sola muestra y puedo tener cualquier variedad de valores. Ese es el meollo. De manera que por eso cuando un profesor de econometría dice demostré algo haciendo econometría o encontré evidencia empírica confiable, dices, oye, a ver, hay que entender primero la naturaleza de los datos, cómo son producidos por economía, son datos no experimentales, son estimaciones llenas de errores y sesgos. Dos, tu técnica de estimación te proveyó, ¿cómo se diría? Te proveyó de estos gorros, o estos gorros, o estos gorros, y estos gorros, toda esta variabilidad, ¿de acuerdo? Entonces tómate con un grano de sal lo que estás haciendo. Comentarios, dudas. Seguimos entonces. Voy a pasarme al PowerPoint, ¿de acuerdo? Miren, es la versión viejita. La 8, sí. Fíjense que aquí se alejó un poquito más el valor medio. ¿De acuerdo? Miren, estos pies de página son interesantes porque ya los aventé al ruedo. ¿Qué quiero decir? Bueno, luego les mando un paper en el que reviso históricamente la técnica de Monte Carlo. Es muy divertido porque esta técnica tiene que ver con esa primera gran computadora después de la Segunda Guerra Mundial, y dicen los autores que si esta técnica se hubiera podido implementar antes, no se llamaría, lo dije mal, Monte Carlo, sino Las Vegas. O sea, Monte Carlo antes era el lugar donde se jugaba en el golf, ¿de acuerdo? Conté mal la anécdota, pero luego leerán el paper, ¿de acuerdo? Precisamente aquí radica la disyuntiva entre las dos metodologías comentadas, de lo particular a lo general o de lo general a lo particular. Ya hablamos de esto y están las grabaciones, ¿de acuerdo? Y hablamos mucho del supuesto cero. Revísenlo. Entonces, para este autor, es famoso, la estrategia de lo general a lo particular no resulta operativa, ya que si tú tratas de estimar un modelo tan grandote, such a large model, que tiene todo en lo que tú puedes pensar, pues te daría resultados sin sentido. Por tanto, ningún economista aplicado procede de esta manera. En lugar, ellos siguen una estrategia de bottom-up approach, o sea, de lo particular a lo general. En esa estrategia de lo bottom-up, de lo general a lo particular approach, uno empieza con un modelo muy simple y vas haciendo minería de datos. Así es como, de hecho, proceden los científicos. No
No. Sabemos que es un reto, ya lo mencionamos, crear una especificación general y que hay ocasiones en las que se va a poder hacer y otras en las que no se va a poder hacer. ¿Cuál es la discusión de fondo? Si la puedes hacer, muy bien, ya pusiste a competir las distintas explicaciones. Y si no se puede hacer, como él dice, a veces será un modelo demasiado grande, ¿qué haces? Los pones a competir. Se diseñaron las pruebas de englobamiento, encompassing test, porque eso es lo científico, poner a competir las distintas explicaciones y ver cuál sirve para reproducir mejor esos datos. Aquí no habla de eso. Y dice, lo científico es empezar con un modelo chiquito y luego irle metiendo cosas. Y eso es lo científico. No, está confundiendo el principio de parsimonia. Sí preferimos en las ciencias explicaciones simples a complejas, principio de parsimonia de la metodología de las ciencias. Pero cuando estamos construyendo y tenemos varias explicaciones a la mano, no me declaro keynesiano religioso ni friedmaniano religioso. Pongo a competir sus explicaciones. ¿De acuerdo? Lo otro es hacer religión, mucho que se hace aquí. Ese pluralismo aquí. Detrás de ese pluralismo es que cada quien tiene su iglesia. Por eso no hay que estar retuiteando religiosos, porque los poskeynesianos tienen su propia capillita, ¿verdad? Y los neoclásicos también, ¿verdad? Y entonces se respetan, ¿no? En las ciencias no existe el respeto, ¿eh? En las ciencias se explica la discusión pura y dura para explicar una y sola una realidad. Había otra, no está, igual está más atrás, de Peter Kennedy. Me encanta Peter Kennedy, ya les he hablado de Peter Kennedy, de su libro, de cómo nos explica con diagrama de Venn, pero él también es que es economista americano, está a favor de modelar de lo particular a lo general y pone argumentos similares a Marx, ¿verdad? Que es inviable en la práctica hacer eso. El problema no es si es inviable o no, es cómo le hacemos para proceder más científicamente. Entonces es una cita de un autor que me gusta mucho, pero que toma posición. En ese paper que les voy a mandar de Gilbert, que les va a mandar Grecia de Gilbert, publicado en Oxford Economic Papers, la metodología de Hendry, habla del hombre de paja y dice, el representativo del hombre de paja es el econometrista americano. Y lo voy a confrontar contra el econometrista inglés, cuyo personaje emblemático es David Hendry. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, claro que sí, los econometristas americanos se sintieron ofendidos. Y en lugar de discutir científicamente, mejor tomaron posición con estos argumentos simplones, pedestres. Bueno, una vez que ya estimamos, como lo hice en la regresión para explicar el PIB de México, utilizando al PIB de Estados Unidos, ¿qué tenemos que revisar? Las pruebas TEST de significancia estadística individual. La prueba F es una prueba de significancia estadística conjunta. Es redundante, pero vamos a aprender de esta prueba. O sea, ya es suficiente con la estadística, con las pruebas T, pero vamos a hacer también la prueba F porque vamos a aprender esa especificación. ¿De acuerdo? Revisamos el coeficiente de determinación o goodness of fitness, la bondad del ajuste. Ya fuimos introduciendo esto, ¿de acuerdo? Entonces, esto tiene que ver con el segundo supuesto. Primer supuesto, perdón, no es el primer supuesto del modelo, sino la primera cualidad de los estimadores mínimo cuadráticos, la insesgadez. La segunda propiedad, ¿por qué son blue? Porque su dispersión, su variabilidad es la más chiquita que podemos obtener. Eso es otra característica de esa distribución que vimos del ejercicio de Monte Carlo. Los estimadores mínimo cuadráticos son los que tienen menor varianza. Otra vez, si nada más pensamos en unos estimadores, los que yo obtuve para el PIB de la economía mexicana explicada por la economía gringa, 1.3, 1.29, 1.3, una LC 1.3, uno se queda pensando, ¿es que hay más de un estimador, Carlos?
Sí, es que es la teoría estadística que está detrás de ese estimador, que es uno de tantos, infinitos, nos decía el libro de Johnson y Linardo, ¿de acuerdo? Entonces, también hay variabilidad, varianza de esos estimadores. De eso tiene que ver el segundo criterio, la insesgadez, la eficiencia. La eficiencia, es decir, la precisión, qué tanto se mueven. Acuérdense que insesgadez es una palabra genérica, pero que en estadística pura y dura, la primera cualidad tiene que ver con que el teta estimado sea igual al teta poblacional. Eso es hablando de estadística. Como estamos en econometría y pensando en un método de estimación, decimos el valor esperado de los teta gorro, ¿de acuerdo? Y es lo que acabamos de hacer. Y no es que sí, en promedio es 0.5, pero hay valores muy alejados de ese 0.5. Lo segundo es su variabilidad de esos estimadores mínimo cuadráticos, y por eso son blue, best linear o biased estimators. Los mejores porque son los que tienen menor varianza. ¿De acuerdo? Es decir, tiene que ver con la precisión. Esto tiene que ver con la exactitud. Dicho estadísticamente hablando. El segundo criterio tiene que ver con la precisión. Y el tercer criterio con la invarianza. Es teoría de la medición. Y la econometría forma parte de la medición en economía. Entonces nos preguntamos por la exactitud, precisión e invarianza. Y ya quedamos que precisión es, aquí estoy representando el valor verdadero. Y tengo dos tiradores que tienen 3 intentos. Y este es un tirador y esta es una tiradora, una diana. ¿De acuerdo? ¿Y con qué tirador jugaríamos la vida como Guillermo Tell con una manzana? Si el tirador rojo en un intento casi le dio al blanco, pero tuvo muy malos tiros, ¿verdad? En cambio, en contraste, la tiradora, la cazadora, no se aproximó tanto al valor verdadero en ninguno de sus tiros, de sus estimaciones, pero en promedio estos valores están más cercanos a este verdadero que estos 3. Le jugaríamos la vida con anaranjado, con la cazadora, no con el tirador. Eso es precisión en estadística. Nos gustan las cosas que tienen esta precisión. Entonces, y en econometría, ¿cómo se discute esto de la precisión? Así. Es el error estándar del parámetro estimado. Eso tiene que ver con la precisión de su estimación. El error estándar, el estándar error, se dice, del beta 1. ¿Y a qué es igual eso? A una S multiplicada por esto. ¿Qué es S? S es la desviación estándar o algo así de los UT gorro. Mírenla, es UT gorro al cuadrado, sumados. ¿De acuerdo? Y como esto ya es más estadística, le ponen un M22 por grados de libertad. Es una receta estadística y le sacamos la raíz. De manera que esta S tiene que ver con la desviación, con la varianza, con la variabilidad de los UT gorro. ¿Por qué no aparece aquí la media de los UT gorro? Porque es 0, ¿verdad? Entonces no la ponemos. Entonces, ¿de qué depende la precisión de nuestros estimadores mínimo cuadráticos del error estándar de cada uno de los parámetros en juego? Otra vez, aquí tengo una YT igual a una beta 1 más beta 2 XT más UT, ¿de acuerdo? Ya estimamos, obtenemos el beta 1, el beta 2. ¿Y de qué depende la precisión? Ya no la sesgadez. Esperamos, ¿verdad? Como los cazadores de patos,
que nuestra muestra nos genere los estimadores más parecidos al valor poblacional, pero sabemos que es todo un rango, ¿de acuerdo? Y no somos ingenuos, no llegamos como este par de señores diciéndome, Carlos, vamos a cenar pato, ¿de acuerdo? Eso es ingenuidad, creer que en mi muestra, mis parámetros son iguales al poblacional. No, eso no lo estoy enseñando, todo lo contrario, a pesar de que ya les mostramos la insesgadez de los OLS. Precisión. Esto se mueve, aunque no lo veamos, es la teoría estadística detrás, ¿verdad? ¿Y cómo se calcula la precisión de esos estimadores de nuestro beta 1 gorro y de nuestra beta 2 gorro? Son los errores estándar. ¿Y de qué dependen los errores estándar? La precisión de esta S, de la cual no podemos hacer nada, fíjense. Es la variabilidad de los UT gorro. ¿Y de qué más depende? Pues de X, o sea, aquí es la X al cuadrado entre la variabilidad X al cuadrado. O sea, estas son las tripas de mi explicativa. Tripas definidas como la variabilidad, y aquí tengo la propia variable al cuadrado. Esto es como que la variabilidad, una medida de variabilidad de la XT, de la exógena, y también esto, el recíproco, 1 entre la variabilidad al cuadrado raíz cuadrada. Otra vez, estamos pensando ya no de qué depende la sesgadez, esa ya la entendimos, sino la precisión, la eficiencia, y por eso son best. Y eso tiene que ver con este producto, es una multiplicación de tu propia XT puesta de esta manera y de la variabilidad de tus residuales. Esto es clave. Acuérdense que el segundo supuesto son errores homocedásticos y no heterocedásticos, o sea, errores acotados por unas bandas, por un piso, valor mínimo, y un techo, un valor máximo. Y claro que si no se distribuyen homocedásticamente, se distribuyen heterocedásticamente, y van a tener, esto va a ser muy grandote, ¿están de acuerdo? Véanlo, esto tiene que ver con los UT gorro al cuadrado, o sea, con la variabilidad de los UT gorro. Y mientras más variabilidad, más grandote va a ser esto. Y por tanto, multiplicar esto por un número grandote va a crear imprecisión en nuestros estimadores mínimo cuadráticos. ¿De acuerdo? Por eso nos gustan errores homocedásticos y no heterocedásticos. ¿Sí? Es clave para que nuestros estimadores mínimo cuadráticos sean precisos, tengan un error estándar chiquito, un estándar error chiquito, y eso depende de las propias tripas de la variable. No podemos alterar a X, ¿verdad? Esta es X puesta de cierta manera por S, y S es la variabilidad de los UT gorro. Y entonces aquí, sí, aquí está el medio de la discusión. Errores homocedásticos y no heterocedásticos. Errores con poca variabilidad, no nula, evidentemente, poca variabilidad y no mucha variabilidad. ¿De acuerdo? Vamos a ver la prueba de significancia estadística individual. Son las famosas T's. ¿De acuerdo? Porque utilizamos una distribución T. Luego les platicaré porque se llama T de Student. ¿Cuánto tiempo tenemos? 25 minutos. Muy bien. Entonces al final les cuento la anécdota. ¿Por qué se llama T de Student? Para que cuando estén haciendo cosas allá afuera, divirtiéndose, muestren que pueden divertirse. La econometría es divertida. Hay una frase que les puse por ahí que se llama Econometrics is fun, de un economista viejo. Claro que la econometría es divertida. Yo expliqué la regresión que hice de Bius al PIB de México, al logaritmo del PIB de México, utilizando al logaritmo del PIB de Estados Unidos.
Ay, perdón. ambas variables Estaba pensando. en pesos en volumen, en dólares en volumen, ¿de acuerdo? Y obtuve una elasticidad, después vamos a ver por qué se lee como elasticidad y no como propensión, de 1.29, 1.3 digamos, por cada punto porcentual que creció la economía gringa en promedio en ese año, la economía mexicana creció 1.29, 1.3. Si había convergencia, ¿de acuerdo? Cuando hay estudios de convergencia, luego los estudiarán, sirven para poco o nada, pero su input son estos parámetros, ¿de acuerdo? Para ver si hay convergencia o no convergencia, divergencia entre las economías. Entonces, pero lo siguiente es, pero genuinamente el PIB gringo explica al PIB mexicano. Yo ya obtuve cuantitativamente un parámetro, 1.29. La siguiente pregunta es estadística, significancia estadística, no numérica. Obtuve 1.29, pero eso es numérico. Y ahora lo voy a interpretar ese número estadísticamente. Y la pregunta ¿es significativo o no significativo? Entonces, es una prueba T. Este es el beta estimado, ¿de acuerdo? ¿Qué es este beta asterisco? Y como en cualquier prueba estadística tengo dos hipótesis, la nula y la alternativa. En estadística siempre vamos a hablar de dos hipótesis, la nula y la alternativa. ¿Y cuál es la nula? Sigue el principio de simplicidad. La nula tiene que ser la más simple. De manera que, a ver, piénsenlo otra vez. Estamos midiendo el efecto cuantitativo de la economía gringa sobre la mexicana. Y es una elasticidad. Y ya vimos que obtuvimos en esos datos 1.29. La pregunta es, piensen, venimos a pensar juntos. ¿Cuál es la hipótesis nula respecto al valor que toma ese parámetro? Siguiendo el principio de simplicidad, de parsimonia. ¿Cuál es la hipótesis nula respecto al valor que tomaría ese parámetro? ¿Qué es lo más simple? Que sea el mismo. ¿Cómo? Que sea el mismo. No, le tienes que poner un valor, Rafa. Estoy midiendo el efecto de una variable sobre otra variable. La pregunta es, ¿qué valores puede tomar ese parámetro? Y nada más puedo pensarlo en dos costales, la nula y la alternativa. Un valor u otro valor. ¿Cuál es ese primer valor que es la nula? La más simple. Cero. La alternativa, distinto de cero. Cero, distinto de cero. ¿Qué implicaría un parámetro igual a cero? Que no importa los sub y bajas de la economía gringa, como se multiplican por algo que es cero, no le pegan, no afectan cuantitativamente a la economía mexicana. ¿Les cayó el 20? ¿Sí? Entonces, de fondo estamos preguntando eso ya estadísticamente. ¿Y qué es eso de preguntarte las cosas estadísticamente? Entre otras cosas, hipótesis nula, hipótesis alternativa. ¿Qué valor toma el parámetro estimado? Hipótesis nula, la más simple. El beta cero. Alternativa, distinto de cero. Aquí estoy implicando que es distinto de cero. Y de hecho, aquí estoy afirmando lo siguiente, siguiendo el principio científico, que este beta asterisco no solamente es cero, sino es igual al parámetro poblacional. ¿Por qué te preguntas eso, Carlos? Porque es metodología de la ciencia. Y en el terreno estadístico me pregunto por una nula y una alternativa. Y la nula siempre es la más simple. Y lo más simple siempre va a ser que no afecta. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, quinto supuesto, ¿cuál es el quinto supuesto, Carla? Quinto supuesto. Los errores se describen de manera Normal. Ajá, te lo sabes. ¿Por qué? Raúl, pon atención. ¿Por qué? ¿Por qué, Raúl? ¿Por qué contestó eso, Rafa? Porque repasa. De acuerdo. No, pero ¿por qué contestó? ¿Para dónde voy, Raúl? ¿Qué estamos platicando, Raúl? Estamos platicando cuál es el principio científico para decidir la nula y la alternativa. El principio de simplicidad, de parsimonia. Y lo más simple, pensando en el efecto de una variable sobre otra, es que, créanlo o no, no hay efecto.
y lo otro es cualquier efecto. Chiquito, grandote, negativo, positivo, yo qué sé, puede ser cualquier pinche cosa. Pensando la normalidad de los errores. ¿Por qué los errores son normales? Porque pensar lo otro está de la fregada. Errores no normales, cualquier cosa. Parámetros lineales, porque si no son no lineales, pueden ser cualquier cosa. Otra vez, esto es una distribución normal. Una distribución no normal, eso, esto, el típico fantasmita paranormal. Estamos viendo un principio científico útil para pensar cualquier cosa y útil aplicado en la estadística. Hacemos pruebas estadísticas. Siempre hay probabilidades en juego, no le creemos a nada. Hay variables aleatorias, procesos estocásticos. Siempre hacemos dos hipótesis, la nula y la alternativa. ¿Cuál es el principio de la nula? Lo más simple, la explicación más parsimoniosa. Y aquí la explicación más parsimoniosa es la no explicación. X no explica a Y. El parámetro que asocia este par de variables es 0. Alternativa, distinto de 0. ¿De acuerdo? ¿Y de qué depende? ¿Puedo reescribir esto? Sí, porque esto es 0, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende la precisión? Esta es la prueba T, de hecho. Esta es la precisión del parámetro, el beta gorro, ya lo vimos, el estándar error. Y esta es la prueba T. Es decir, la prueba T es dividir el valor del parámetro estimado menos el beta asterisco, pero el beta asterisco es 0. Entonces, la prueba T de significancia estadística individual es beta gorro entre el error estándar del beta gorro, que ya vimos que depende de la X, no podemos hacer nada, multiplicado por la S, la variabilidad de los UT gorro. Entonces, esto es una medida relativa. Tus errores tienen que ser chiquitos respecto al valor del beta gorro. O lo contrario, tu beta gorro tiene que ser grandote respecto a tus errores estándar. ¿De acuerdo? ¿Cuánto se espera de esto? Que sea mayor que 2 en valor absoluto. ¿De acuerdo? ¿Por qué en valor absoluto, Carlos? Porque puedes tener parámetros positivos o negativos. Entonces, para quitarnos este tema de encima, esperas una T mayor que 2. ¿Por qué una T, Carlos? La T es de la familia de las normales. ¿De acuerdo? Y acá también hay un 2.5% de la información y aquí otro 2.5% de la información. Y aquí hay valores negativos. Puede haber negativos, aquí puede haber positivos. ¿De acuerdo? Este parámetro, díganme un parámetro en la economía que es negativo, una elasticidad negativa que conozcan, la más famosa. Positiva, las más famosas, la elasticidad es ingreso, micros y macros, son positivas. Más ingreso, más cantidad demandada, menos ingreso, menos cantidad demandada. Parámetro en cuestión, elasticidad, positivo. La más famosa, negativa, que tiene que ver con el efecto Slosky, la sustitución, precio de I entre precio de J. La sustitución precio es, por definición, negativa. Entonces puedo tener parámetros positivos o negativos. Por eso le puse valor absoluto. Y, a ver, esta es la zona de no rechazo de la nula. Y estos pedacitos, la zona de rechazo de la nula. Es una T, zona de no rechazo de la nula. La que está en juego es la nula. Zona de rechazo de la nula aquí. ¿Qué queremos en este caso? ¿Rechazar o no rechazar la nula? Alce la mano. No rechazar, rechazo. Si primero se alza la mano y luego se contesta, Rafa. De acuerdo, también. No rechazar la nula. Es tiempo para que los otros piensen. O sea, aquí hay un 2 y aquí un más 2 y un menos 2. Y por eso yo quiero valores
mayores iguales a 2 en valor absoluto, porque quiero rechazar la nula. Es la única ocasión, o casi la única ocasión, en la que voy a querer rechazar la nula. Típicamente en las 20 pruebas o más que vamos a ver, queremos no rechazar la nula. En este caso queremos rechazar la nula. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estar en esta zona o en esta zona quiere decir que esto es mayor que 2. Esto es mayor que 2. ¿Se acuerdan? Y por tanto quiere decir que el beta gorro es significativo. Es decir, tiene variabilidad, tiene error estándar, tiene imprecisión, pero chiquita respecto a su propio tamaño, al beta gorro. Por eso su cociente salió mayor que 2 en valor absoluto. ¿Me expliqué? Sí. Tienen que repasarlo, ¿de acuerdo? Ya estoy cerrando. Último. TED-Student. ¿Por qué se llama TED-Student? Por ahí lo platico en algunos de los PowerPoint que están en los comentarios. Les pedí que pusieran un like a Grecia, ¿se acuerdan? En el YouTube. Algunos lo hicieron. La presenté formalmente porque no solamente subimos videos, sino también podemos ver libros o comentarios. Ahí voy a subir todos los PDFs y PowerPoint corregidos. En algunos de ellos platico la anécdota. ¿Por qué se llama TED-Student? Forma parte de las familias de las normales 1 y 2, porque el tipo que la inventó se llamaba Gosset, que trabajaba a principios del siglo pasado con la Guinness, con la cervecera, y tenía firmado en su contrato que nada que descubriera, inventara para la Guinness podía difundirlo afuera. Pero claro que le pareció esto muy importante como científico y lo publicó en una revista, y por eso se llama autor TED-Student. Así se puso y lo aceptaron y se publicó, ¿verdad? Pero es un tipo que no, Gosset se llamaba, de la Guinness, de manera cuando estén cheleando allá afuera pueden platicar. Les voy a platicar 2 anécdotas o 3 ligadas a la cerveza, tan buenas como esta. Es buenísimo. ¿Tú sabías que la Guinness, esa que te estás tomando tan rica, cerveza oscura, pues eran unos hijos de la chingada? Porque cuando José trabajó ahí, no pudo publicar con su nombre, lo tenía prohibido. Entonces dijo, lo publico como estudiante. TED-Student. ¿De acuerdo? Comentarios, dudas. Tienen que trabajar duro. Muchas gracias.